Amén, mis hermanos. Por la gracia de Dios vamos a nuestras Biblias y vamos a ubicar el libro de Éxodo, capítulo 3. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al versículo 15. Éxodo capítulo 3, versículo 1 al versículo 15. Dice la santa palabra de Dios. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía con fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Versículo 7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Versículo 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y le digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Bendito y alabado sea su palabra, hermanos. Hermanos y amigos, si ustedes han leído los primeros capítulos del libro de Éxodo, se habrán dado cuenta, hermanos, que desde su inicio es una batalla titánica entre dos poderes. Por un lado, tenemos el poder de los egipcios, liderados por el faraón, donde Faraón mantiene en esclavitud por muchos años al pueblo de Israel. Faraón intentaría, mis queridos hermanos, por todos los medios destruir al pueblo de Dios. E inconscientemente o conscientemente, Faraón intentaría impedir el gran plan de salvación de Dios. Pero por otro lado, hermanos, tenemos el poder de nuestro Señor, en donde Dios comienza la liberación de su pueblo. Él había determinado salvarlos. Dios se acordaría de su pacto. Dios oiría el gemido de sus hijos. Y así como Faraón haría todo lo posible para que eso no fuera de esa manera, el gran Dios lleno de poder y de gracia, hermanos, descendería para librar
a su pueblo de su aflicción. Hermanos, pregunto, ¿y quién podría detener la mano de Dios? ¿Quién podría? Nadie podría detener la mano de Dios. Y como sabemos la historia del Éxodo, hay un solo triunfador en esto. Y ese es nuestro gran Dios. Como decía alguien, el Éxodo es el evento en el antiguo pacto que pone las bases para la adecuada comprensión de lo que es el plan de redención en el nuevo pacto en Cristo Jesús. Hermanos, por eso conocer la historia del Éxodo, conocer la historia del pueblo de Israel, es conocer y ver nuestra propia historia. Porque cuando miramos nuestra propia historia, mis hermanos, vemos nuestra condición de esclavitud, vemos nuestra condición delante de Dios, pero al mismo tiempo vemos la gracia de Dios, vemos a Dios descendiendo a sí mismo para librar a hombres y mujeres de la esclavitud de sus pecados. ¿Y para qué, hermanos? Para hacernos suyos, para hacernos su pueblo. Y es por eso que mi intención en el día de hoy, al leer estos textos, hermanos, podamos mirar cómo este evento testifica la soberanía, el poder y la fidelidad del Señor para con su pueblo. Pero que al mismo tiempo, hermanos, nosotros podamos crecer en nuestro asombro y en nuestra adoración a Dios. Y sobre todo, hermanos, para que celebremos juntos, y eso es importante, que hoy celebremos juntos, hermanos, que aquel que descendió de los cielos nos rescató de nuestros pecados. Amén, hermanos. Como vamos a ver, Dios iba a ejecutar su plan eterno. Y en ese plan, Dios permite que nazca un niño. Y ese niño le ponen por nombre Moisés. Sabemos por los hechos, hermanos, que a este niño lo intentan matar. Faraón había decretado que todos los niños varones murieran, fueran asesinados. Pero ¿qué hace Dios? Dios permite que este niño sea rescatado nada más y nada menos por la hija del faraón. Y este niño es criado, hermanos, en la corte con todos sus beneficios y sus privilegios. Fue criado en el palacio del faraón. Pero como vamos a ver, Dios tiene otros propósitos para él. Y en esos propósitos que vamos a ver en estos textos, mis hermanos, Dios comienza una preparación extraordinaria a Moisés. Vamos a ver cómo Dios propicia una revelación extraordinaria con Moisés. Vamos a ver cómo Dios anuncia o da un mensaje extraordinario a Moisés. Y finalmente, vamos a ver una declaración extraordinaria de parte de Dios para con Moisés. Y esos son los 4 puntos que vamos a ver en este sermón. Así que sin más preámbulos, mis hermanos, vamos a nuestro primer punto en esta mañana, una preparación extraordinaria por parte de Dios. Leamos el versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Lo primero que notamos en este texto, hermanos, es que Dios comienza una preparación. Dios comienza una transformación, pero no solo de su situación, sino una transformación personal que era más importante para llevar a cabo la tarea a la cual iba a ser llamado Moisés. Ahora, ustedes dirán, pero pastor, ¿dónde me dice eso en el texto? Aparentemente, hermanos, estos versículos no nos dicen mucho acerca de esa preparación que está haciendo Dios. Pero para entender esto, debemos recordar en primer lugar, hermanos, que antes de que Moisés llegara a pastorear las ovejas de su suegro, Moisés había pasado 40 años en el palacio, viviendo allí. Y como dije, con muchos privilegios, con muchos beneficios. Ahora, adelantándonos un poco a la historia, la última vez que vemos a Moisés, en el capítulo 2, versículos 11 al 22, se describe a Moisés intentando defender a su pueblo con sus propias manos. Moisés, al ver que sus hermanos
su pueblo estaba siendo oprimido, él mata a un egipcio de un solo golpe. Y esto es importante que lo tengamos en nuestras mentes para seguir continuando, hermanos, porque el primer intento de la liberación aquí fue ejecutado con el orgullo de la fuerza humana. El primer intento de la liberación del pueblo de Dios fue ejecutado con el orgullo de la fuerza humana, con la fuerza del hombre. Y no dudemos que Moisés tenía la capacidad de hacerlo. Como dije, él había sido criado en la sabiduría de Egipto. Él de seguro había sido criado militarmente, entrenado militarmente. Hermanos, pero eso no era la manera pensada de Dios. Moisés tenía que ser preparado y enseñado de otra forma. No en la sabiduría de Egipto, sino en la sabiduría de Dios. Era Dios quien iba a preparar, a enseñar a Moisés. Hermanos, muy bien dice la Biblia que nuestros caminos no son nuestros caminos, ¿verdad que sí? Y también dice la Biblia que Dios es infinitamente más sabio que nosotros. Y Él sabe, hermanos, que nosotros necesitamos aprender muchas cosas de Él. Muchas cosas. Y Él en su gracia, mis hermanos, nos da su sabiduría para hacerlo. Y quiero decirte, hermanos, que nuestra incapacidad, nosotros debemos, en nuestra incapacidad, tenemos que reconocer que sin la sabiduría de Dios nuestros caminos están perdidos. Nuestros caminos no tienen ningún sentido, hermanos. Como dice la Biblia, son caminos perversos, son caminos torcidos, son caminos extraños. Necesitamos de la sabiduría de Dios para seguir viviendo. Por eso vemos que a pesar que Dios permite que Moisés viva de lujos y de privilegios, tratado seguro como un príncipe, un importante militar por 40 años, hermanos, Dios le va a quitar todo eso. Dios le quita todo eso a Moisés. ¿Y qué hace Dios? ¿A dónde lo lleva Dios? Al desierto, para aprender a ser pastor y cuidar el rebaño de otra persona por 40 años más. ¿Ven que los caminos del Señor no son nuestros caminos? O sea, hermanos, Moisés tenía que desaprender muchas cosas de la cultura egipcia. Moisés tenía que aprender a identificarse con las cosas de Dios, tenía que identificarse con su pueblo. Y cuando vemos esto, hermanos, así somos nosotros. Necesitamos desaprender de la cultura de este mundo. Necesitamos desintoxicarnos de tantas ideas mundanas y reemplazarlas con las verdades de Dios. Es como una escuela por donde pasan todos los hijos de Dios. Y en esa escuela, mis hermanos, Dios quiere que nosotros aprendamos lo que Él sabe que necesitamos. ¿Te acuerdas de esas materias difíciles cuando estábamos estudiando? Muchos acá. Física, química, matemática. Y tú decías, pero ¿por qué tengo que yo ver estas materias? ¿Acaso yo voy a ser químico, físico o matemático? ¿Para qué tengo que verlas? Hermanos, era necesario que nosotros viéramos esas materias. ¿Por qué? Porque si no las veías, simplemente raspabas el año, te quedaban las materias, perdías el dinero, perdías el tiempo. No nos agradaban esas cosas, esas materias. No era muy agradable a nosotros, pero teníamos que verlas. El punto es, mis hermanos, que en la escuela de Dios lo que necesitamos no siempre es lo que más nos agrada a nosotros. Lo que necesitamos en la escuela de Dios no siempre es lo que queremos. Pero escucha esto, hermanos, en el día de hoy. Siempre lo que Dios nos enseña es lo que más usted y yo necesitamos. Hermanos, y a veces esa escuela por donde nos pasa el Señor se presenta por medio de la humillación. A veces Dios nos humilla para que nos bajemos de ese pedestal en donde nos encontramos.
A veces esa escuela del Señor se presenta con una dificultad económica para que tú no confíes en lo que tú tienes en tu cuenta bancaria. Dios lo hace así. O se presenta a través de una salud delicada, frágil allí, para que no te creas fuerte. O que no vivas sin comodidades, para que no pongas tus esperanzas en esas cosas materiales. Hermanos, yo quiero decirte que con frecuencia Dios nos va a pasar por el dolor de las circunstancias, incluso del pecado, para que aprendamos a Él y lo busquemos a Él y dependamos de Él. Y quiero decirte que eso puede tardar años. Años, hermanos. Nos quejamos, ¿verdad? Pero Dios, ¿hasta cuándo? Ya llevamos un año de esta pandemia y nada cambia. ¿Hasta cuándo, Dios? Ya van 2 años, ya van 5 años, ya van 10 años y nada cambia. Hermanos, ¿cuántos años tuvo Moisés en ese cuadro de preparación que está haciendo Dios en su vida para que Dios le hablara? 40 años, hermanos. Así que el propósito de Dios era que Moisés estuviera en la escuela del desierto, por así decirlo. Y es allí, mis hermanos, y esto es importante, es allí donde Dios está moldeando a Moisés. Lo está moldeando, hermanos. ¿Para qué? Para sus propósitos. Y de seguro Moisés aprendió mucho del carácter de Dios. Aprendió humildad, aprendió a servir, aprendió a seguir. Hermanos, y si ustedes leen la Biblia, no ha habido ningún buen líder en la historia bíblica, hermanos, que no haya pasado primero por la escuela del Señor. Ninguno. Todos pasamos por esa escuela del Señor. Todos tenían que aprender a servir. Todos tenían que aprender a seguir. Humildad. Tenemos a Moisés. Tenemos a Pablo. Tenemos a Pedro. Tenemos a Juan. Todos sus apóstoles, todos los siervos de Dios han pasado por esa escuela. Y si pensamos en esto, hermanos, quizás podamos decir, pero qué desperdicio de tiempo, ¿verdad? Pero qué desperdicio de tiempo, Dios. Pero cuidado, hermanos, no es ningún desperdicio de tiempo porque estamos hablando del plan eterno de Dios. Dios no pierde tiempo, hermanos. Es más, Dios es el dueño del tiempo. Estamos hablando de su sabiduría santa y eterna, de los planes soberanos de Dios. Entonces vemos que aquí el enfoque de Dios es el carácter de Moisés. Y no vemos a Dios en ninguna parte de la Biblia, mis hermanos, encomendando a un siervo, a alguien, sin antes prepararlo en su carácter. No lo vemos. Todos ellos pasaron por la escuela del Señor. Dios obró en el carácter de Moisés. Dios obró en el carácter de Abraham. Dios obró en el carácter de José, en el carácter de David, en el carácter de Pablo, en el carácter de Pedro. Incluso nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos enseña que el carácter piadoso, íntegro, santo y responsable es lo que Dios está más interesado en sus hijos. Lo hemos dicho en un millón de oportunidades. Dios no quiere cambiar tu situación, hermanos, aunque Él lo puede hacer. Pero Dios está más interesado en lo que hay adentro. Él quiere cambiar tu corazón. Él se enfoca en el corazón del hombre, no en las circunstancias. Yo quiero preguntarte algo antes de pasar al siguiente punto. ¿Estás pasando tú ahora mismo por una de las escuelas de Dios? ¿Te pasa? ¿Dios te está preparando allí en una de esas escuelas? Hermanos, si es así, dale gracias al Señor. Amén. Dale gracias al Señor, mi querido hermano y mi querido hermano. ¿Saben por qué? Porque Dios lo que está haciendo es formar el carácter de Cristo en nosotros. Eso es lo que está haciendo Dios allí. El Dios santo, soberano, que tiene todo el control de nuestras vidas, mis hermanos, nos está dando la oportunidad de crecer más a la imagen de su Hijo, para que dependamos más de su Espíritu Santo, para ser enseñados por Él.
Como decía un siervo de Dios, escuchen esto, hermanos. Dios forma siervos del fruto de la desesperación. Wow. Dios forma siervos del fruto de la desesperación. Muchas veces Dios nos pone en situaciones desesperantes, hermanos, para que nosotros busquemos su sabiduría. Para que busquemos a Él, lo busquemos a Él. La situación que vivió Moisés en el desierto, mis hermanos, no era muy agradable para él. No era muy agradable. Lejos de los aplausos, lejos de la jactancia, lejos de ese corazón orgulloso, inflado por el orgullo, Dios lo estaba preparando para algo mucho más grande. Y esto, hermanos, nos debe mover a nosotros en oración a Dios y pedirle, clamar a Dios y confiar y esperar como pescadores desvalidos lo que Él ha decidido, lo que es mejor para nosotros. Debemos confiar que todo lo que hace Dios en nuestras vidas es para nuestro bien. ¿Cuánto necesitamos de esa sabiduría? ¿Cuánto necesitamos ser alejados de muchas cosas para poder comprender que Dios sabe que nosotros necesitamos lo que Él sabe, que nos hace bien a nosotros? Segundo lugar, mis hermanos, miremos lo que sucede. Poco sabía Moisés que estaba próximo a un encuentro que cambiaría el curso de su propia vida y el curso de la vida del pueblo de Dios, de una manera extraordinaria. En segundo lugar, veamos una revelación extraordinaria, versículos 2 al 6. Y dice la palabra: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, que quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés me cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Qué momento, ¿verdad? Qué momento, hermanos. Sin duda hemos leído estos pasajes, nos son familiares a nosotros. Pero lo importante aquí es seguir comprendiendo lo que está haciendo Dios. Él tiene un propósito. Él ha estado preparando a Moisés. Él ha estado escuchando el gemido de su pueblo. Y Dios en su gracia va a hacer este encuentro extraordinario con su siervo. El texto dice, hermanos, que le apareció el ángel de Jehová. De seguro lo sabes, pero cuando la Biblia dice o habla del ángel de Jehová, habla lo que se conoce como una teofanía. ¿Lo sabías? Que viene de la palabra teo, que es Dios, y fanía, que es aparición. Es decir, era una forma preencarnada de Cristo mismo viniendo para revelarse a los hombres. No era la primera vez que lo hacía Dios de esta manera. Ya lo había hecho en otras oportunidades. De hecho, esta es la tercera vez aquí, desde Génesis hasta aquí, que Dios se revela de esa manera. Pero aquí lo hace de una manera diferente, hermanos. Lo hace en una llama de fuego en medio de una zarza, y esa zarza no se consumía. Un evento extraordinario, un evento grandioso allí. Y cuando estudiamos las Escrituras, el fuego se manifiesta a menudo cuando Dios particularmente está presente. Más adelante en Éxodo 19, cuando el pueblo ya ha salido de Egipto y está en el monte de Sinaí, dice la Biblia que todo el monte de Sinaí humeaba. ¿Por qué? Porque Jehová había descendido sobre él en fuego, dice. En fuego. Hermanos, en muchos aspectos, esta fue una gran revelación de Dios para Moisés. Y como dije, era una revelación necesaria para él.
Si ustedes observan los versículos 2 al 3, hay un verbo allí, hermanos. Él dice, y le apareció el ángel en una llama, el ángel de Jehová, de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Lo importante aquí, hermanos, es saber que Dios realmente quería que Moisés no simplemente viera que la zarza estuviera en fuego. Eso era algo muy común en el desierto, que este arbusto seco se quemara por el calor del desierto. Pero ¿qué era lo impresionante de esta revelación? Que no se consumía. Y Moisés al ver esto dice, iré yo a ver esta gran visión. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Por qué ese fuego no se consumía? Porque allí, mis hermanos, estaba el brillo, el emblema de la deidad divina. De la deidad de Dios. Dios estaba presente allí. Y el punto es que Dios aquí, hermanos, se da a conocer de manera especial a su siervo, diciéndole que todo iba a ser diferente ahora en adelante. Aunque Moisés no lo sabía, mis hermanos, Dios había propuesto habitar entre su pueblo. Como vamos a ver más adelante. Eso es lo que significa esta revelación. Dios aquí está revelando su santidad, su autosuficiencia, y que el Dios que es fuego consumidor no los iba a destruir, sino que los iba a salvar e iba a habitar entre ellos. Impresionante, hermanos. Si miran el versículo 4, y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Del centro de la zarza en fuego se escucha la voz de Dios rompiendo el silencio, nada más y nada menos, llamando a Moisés 2 veces. Moisés, Moisés. Era algo extraordinario, como hemos dicho. ¿Por qué, hermanos? Porque ese llamado de Dios demuestra la cercanía de Dios. Demuestra que Dios está presente allí. Demuestra que Dios conoce muy bien a Moisés. Demuestra que Dios conoce muy bien lo que está pasando, la situación. Recuerda, Él ha visto, Él ha oído el clamor de sus hijos. Y podemos decir también aquí, mis hermanos, que Dios le está diciendo a Moisés, Moisés, no pienses que te he abandonado. Yo voy a estar contigo. Yo he oído el clamor de mis hijos. Yo conozco quién eres tú. Yo sé que tú eres el que vas a liberar a mi pueblo. Tú vas a ser instrumento mío para eso. ¿Recuerdan cuando Dios llama a Samuel? ¿Recuerdan en 1 de Samuel 3? Que Samuel está dormido en el santuario, que es donde estaba el cofre del pacto. Y Dios le dice, Samuel, Samuel, en 3 oportunidades. ¿Y qué nos dice esto? Que Dios conocía a Samuel y lo había escogido a él para que fuera su profeta. ¿Recuerdan a Pablo, hermanos, camino a Damasco? Persiguiendo a la iglesia. En ese camino se le presenta el mismo Señor Jesucristo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor conocía a Pablo, hermanos, y lo había escogido a Pablo para que él fuera a predicar el evangelio a los gentiles. Hermano, yo quiero decirte hoy que uno de los grandes consuelos de nuestras vidas es saber que Dios, el Dios grande y todopoderoso, el Dios majestuoso, que ni los cielos contienen su gloria, mis hermanos, su grandeza, Él nos conoce íntimamente. Él nos conoce, mis hermanos. Nos conoce personalmente. Él sabe quiénes somos. Él está cercano, Él sabe nuestro nombre. Pero no solo eso, mis hermanos, Dios conoce cada una de nuestras luchas, ¿lo sabías? Cada una, no hay ningún detalle en tu vida que Dios no conozca, hermanos. Nuestros problemas, dificultades, Él nunca nos abandona, a pesar de lo ingrato que somos tú y yo. Ayer hablaba con un hermano y decíamos precisamente esto. Que el Dios que conoce, que hay millones de estrellas, mis hermanos, de galaxias, el Dios conoce cada nombre
de esas estrellas, ¿cómo no nos va a conocer a nosotros? ¿Cómo no nos va a conocer cada lucha y cada pecado, cada aflicción que tenemos en nuestras vidas? ¿Tú puedes contener esta verdad en tu mente? ¿Que Dios conoce todo de ti? ¿Lo puedes? Él tiene un conocimiento infinito de todas las cosas. Volviendo al texto, hermanos, Moisés dice, y él respondió a Moisés, heme aquí. Hay una respuesta inmediata de Moisés, hay una disposición a obedecer. Al igual que Samuel, al igual que Pablo, cuando escucharon la voz del Señor, ellos dijeron, heme aquí, Señor, ¿en qué te puedo servir? Así respondió Moisés. Yo me pregunto, hermanos, si Dios nos llamara en el día de hoy a nosotros podemos responder de esa manera. Hermanos, yo creo que muchos de nosotros diríamos, ya va Dios, espérate un momento. Tengo que hacer esto primero, tengo que atender esto personal y después yo te voy a obedecer. Después yo voy para donde tú quieres que vaya. O me pregunto aún más, mis hermanos, ya que Dios no nos habla de esta manera, cuando Dios nos habla por su palabra, hermanos, cada uno al hacerse un examen propio, ¿podemos decir que respondemos obedientemente, prontamente a los principios divinos de Dios? ¿Podemos decirlo realmente? Yo a veces no obedezco al Señor prontamente. Y allí tenemos que crecer muchos. Yo siempre le digo a mis hijas, una cosa es obedecer prontamente y otra cosa es obedecer cuando tú quieres. Hermanos, Dios quiere una obediencia pronta de sus hijos. Y qué desobedientes somos cuando claramente Dios nos revela su voluntad en su palabra y nosotros por nuestro orgullo y rebeldía hacia Dios y no queremos someternos a Él, hacemos lo que queremos. Eso no es una obediencia a Dios, ni mucho menos pronta. Pero a pesar de eso, a pesar de esa respuesta de Moisés, seguimos en el texto, Dios le dice, ya va Moisés, no te acerques. Pero Señor, ¿quieres que te obedezca o no? Sí quiero, Moisés, pero tengo que darte algunas instrucciones primero. En el versículo 5. Y dijo Dios, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Aquí Dios empieza a aclarar bajo qué términos se va a relacionar con su siervo. Él a proponerse habitar entre su pueblo, mis queridos hermanos, Dios demanda de sus siervos una conducta especial cuando se acercan a Él. Y aquí Dios está revelando mucho de su carácter, mis hermanos. Porque ya que Dios es santo y habita en santidad, tenía que haber una distancia prudencial. No te acerques, Moisés. Yo soy santo y tú no. Yo soy santo y tú no. Además de eso, quítate el calzado de tus pies, porque yo soy superior a ti. Yo soy santo más que tú, y tú eres mi siervo. Eres un siervo. Era una tradición judía, mis hermanos, que los siervos no tenían zapatos, no tenían sandalias, porque eran inferiores a sus amos. Así se está revelando Dios a Moisés. Hay una revelación progresiva aquí. Pero ¿qué más le dice en el versículo 6, mis hermanos? Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuve miedo de mirar a Dios. En otras palabras, Moisés, quien te habla es el Dios creador, el Dios de las promesas, el Dios de tus padres que juró a ellos darle la tierra prometida, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios que se acuerda de su pacto, el Dios que se acuerda de su pueblo. ¿Y qué hace Moisés, mis hermanos? Moisés no dice, ok, Dios, está bien, tú eres ese Dios. No, ¿qué hace Moisés? Hermanos, Moisés responde como todo hombre debería responder delante de Dios. Taparse, cubrir su rostro, mis hermanos. Él tuvo miedo de mirar a Dios,
Para nada Moisés se atrevió a mirar la santidad de Dios como no se atreven los ángeles que están en la presencia de Dios por la eternidad, mis hermanos. Ellos están inclinados ante Dios diciendo, santo, santo, santo. Wow, hermanos. Moisés estaba empezando aquí a aprender que los caminos de Dios son caminos de santidad y debía acercarse bajo sus términos. Mis hermanos, nosotros que deseamos y que anhelamos caminar cerca de Dios, necesitamos desarrollar este tipo de temor cada día en nuestras vidas. Y es por eso que nuestra oración debe ser, Señor, dame más temor de ti. Dame más temor en mi corazón, bendito Dios, cuando estoy cerca de ti. Y sobre todo, Señor, dame conocimiento, dame sabiduría para entender tus caminos. Hermanos, si la Biblia nos enseña en muchos pasajes que el Dios que adoramos, que el Dios que servimos, nos dice que aquellos que quieren acercarse, relacionarse con Él, deben hacerlo con un temor reverente a través del Cristo Santo, a través de Cristo. La única manera que podemos acercarnos a Él. Necesitamos de un ser superior entonces para poder tener acceso a Dios. Un ser glorioso, único, nuestro bendito Salvador Jesús. Qué peligroso para los pecadores acercarse solos a Dios. Es más, no pueden, mis hermanos, a menos que estén cubiertos con la sangre de Cristo. En tercer lugar, hermanos, ya vimos una preparación extraordinaria, ya vimos una revelación extraordinaria. En tercer lugar, como hemos venido diciendo, lo que vemos aquí es que Moisés tenía que saber que el Dios santo, fiel y cercano lo estaba llevando, lo estaba preparando a la gloriosa tarea de liberar a su pueblo. Pero si miramos los versículos siguientes, del 7 al 10, que nos lleva a nuestro tercer punto, hermanos, hay un anuncio extraordinario allí. Y lo que vemos en estos pasajes es que en un principio no se le dice a Moisés lo que él tiene que hacer, sino a Dios lo que él va a hacer soberanamente. ¿Ven lo que sucede allí en el versículo 7 al 10? Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. El versículo 8 dice, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, sacarlos de aquella tierra. Y en el 9 dice, el clamor pues de los hijos de Dios ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Lo que vemos aquí, mis hermanos, es que Dios está tomando la salvación en sus manos. Y Dios acabaría con todos sus enemigos. Los liberaría al pueblo de sus enemigos. Ese es el anuncio extraordinario que hace Dios aquí. Y lo maravilloso es, mis hermanos, que Dios anuncia que Él va a hacer lo que ningún hombre o nación puede hacer. Liberar a su pueblo. ¿Recuerdan que al principio Moisés quiso liberar a su pueblo con la fuerza del orgullo humano? Bueno, aquí Dios está diciendo, soy yo quien va a liberar a mi pueblo. Soy yo. Y tú vas a ser un instrumento. Dios dice, he visto la miseria de mi pueblo. He visto el gemido de mi pueblo. Y el verbo indica aquí, mis hermanos, que no es una mirada fugaz. No es una mirada es una mirada cuidadosa, detenidamente. Es decir, Dios conocía, como dije, cada detalle de lo que estaba pasando en Egipto. Cada detalle lo conocía Dios. He conocido sus angustias, dice Dios. Qué hermoso, hermanos, es tener un Dios que se relaciona con los hombres al conocer su dolor. ¿Escuchaste eso? Tú tienes un Dios grande y todopoderoso que quiere relacionarse contigo en tu dolor, mis hermanos. Y yo quiero decirte una vez más, y sé que lo has escuchado, mis hermanos, pero Dios nunca nos ha dado la espalda en medio del dolor. Nunca, hermanos. Nunca.
En todo esto que estamos viviendo como país, como nación, mis hermanos, como iglesia, Dios siempre ha estado presente aquí y tiene el control de cada situación, mis hermanos. Y Él sabe que su pueblo sufre. Él lo sabe. Dios sabe cada una de nuestras luchas. Y quiero recordarte, mis hermanos, en estos maravillosos textos, que usted y yo servimos a un Dios compasivo y misericordioso, por el amor de Dios. A veces se nos olvida, hermanos, que servimos a un Dios compasivo, que tuvo misericordia de nosotros, mis hermanos, al enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. ¿Dónde estaríamos nosotros hoy en día? Estaríamos condenados, mis hermanos, sin esperanza. Cada detalle, mis hermanos. No solamente de manera general, como iglesia, sino individual, hermanos. Y aunque no vemos muchas veces las cosas que Dios hace en nuestras vidas, hermanos, yo quiero decirte, tenemos que mirar con ojos espirituales y nunca dudar de la bondad de Dios para con sus hijos. Nunca, hermanos. Que Dios no nos vea como incrédulos allí. Y siempre debemos orar por eso. Él siempre es bueno con nosotros. Es más, mis hermanos, no solo nos quedemos con lo que vemos a simple vista. Todo lo que estamos viviendo, hermanos, es cierto, ha sido difícil para muchos. Pero, hermanos, lo hemos puesto a pensar por un momento que a pesar de todo esto, Dios quiere mostrarnos algo a nosotros, como iglesia, como hijos de Dios. Hermanos, y quizás no nos hemos hecho esa pregunta, quizás Dios está haciendo todo esto en el mundo para mostrar algo a su iglesia, para que su iglesia despierte, para que su iglesia sea valiente, para que su iglesia pueda orar más, para que su iglesia pueda estar más pendiente de sus hermanos, para que la iglesia pueda predicar más a aquellas almas que están perdidas. O quizás Dios, mis hermanos, está haciendo todas estas cosas de manera personal para especificar y para que tú veas un pecado específico en tu vida. ¡Wow, hermanos! ¿Nos hemos hecho esa pregunta? Para que veamos en dónde está nuestra esperanza. ¡Wow, hermanos! Por eso miren lo más glorioso en el versículo 8. Él dice, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Dios mismo ha descendido, mis hermanos, para rescatarlos de la opresión. Y los llevará a esa promesa que ya había hecho tiempos atrás, a esa tierra prometida de Abraham, donde fluye leche y miel. Esa tierra próspera, fértil, sería despojada de sus enemigos y sería entregada a su pueblo. Pero ¿qué más hace Dios en el versículo 9, hermanos? El clamor, no solamente el clamor había llegado a los oídos de Dios, sino que había llegado a su propia presencia. Y con todo eso, mis hermanos, el pueblo entonces sería testigo en verdad de que Dios los sacaría de esa aflicción. Y fíjense que después, hermanos, que Dios le dice a Moisés que Él va a hacer todo eso. Él le dice en el versículo 10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo y los hijos de Israel. Después que Dios le hace ese anuncio extraordinario de cómo iba a liberar a su pueblo, le dice a Moisés, bueno, ahora ve, ahora sí estás preparado para ir a donde Moisés, a donde Faraón. Tú fracasaste en el primer intento, pero ahora no vas a fracasar, porque yo voy a estar contigo. Impresionante, mis hermanos. Ahora miremos por último una declaración extraordinaria. Versículos 11 al 15. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo.
Y este te será por señal de que yo te he enviado cuando vayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Moisés aquí hace dos preguntas importantes, mis hermanos, que de muchas maneras son las dos preguntas más importantes en el mundo. La primera pregunta que hace Moisés: ¿quién soy yo? De seguro Moisés pensó razonablemente aquí, mis hermanos, de que era imposible que él llegara a donde Faraón y darle órdenes a Faraón. Y creo que en este punto, hermanos, Moisés, debido a todo lo que ya había experimentado en la presencia de Dios, en Moisés no había ningún tipo de pretensiones. No había ningún tipo de orgullo, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque Moisés entendió, mis hermanos, verdaderamente que esa liberación que iba a suceder no era un asunto humano, sino un asunto divino. Era Dios, mis hermanos. Eso es lo que hemos venido hablando. Y esto es importante también para nosotros, porque muchas veces queremos hacer el trabajo de Dios. Muchas veces queremos ser más misericordiosos que Dios, más piadosos, más compasivos con Dios, más fuertes que Dios, más sabios que Dios. Queremos hacer muchas veces las cosas a nuestra manera, a nuestras propias fuerzas, sin la ayuda de Él. Sin oración, sin guía. Debemos estar conscientes de nuestras limitaciones, hermanos. Y que sin Dios, mis hermanos, sin Dios no podemos hacer absolutamente nada. No intentes hacer las cosas sin Dios, mis hermanos. No va a funcionar. Y aunque te funcionen aquí, eso va a ser muy temporal, hermanos. Dios tiene pensado las cosas eternas en tu vida. Moisés no podía él solo liberar el pueblo. Solo Dios lo iba a hacer. Y no se iba a hacer a la manera de Moisés, sino a la manera de Dios. Y Dios le responde allí, en el versículo 12, cuando te pregunten quién soy yo. Respondió Moisés en el 12, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Hermanos, es interesante aquí que Dios nos respondió a la pregunta directamente a Moisés. Y con esto Dios le deja saber a Moisés que esa pregunta que hizo en primer lugar fue una pregunta equivocada. Porque no importaba quién era Moisés, mis hermanos. Lo que importaba aquí, y por eso el protagonista principal de esta historia, de este relato, es Dios, no es Moisés, mis hermanos. El personaje principal de esta historia es Dios, el Dios autosuficiente y que iba a estar con él. Dios le dice: yo estaré contigo, como diciendo: ve porque no vas solo. Y la señal que dice allí, y la señal es como Dios adelantándose al futuro, la señal es que tú vas a sacar a mi pueblo y me van a adorar allí en ese monte. Wow, hermanos. Y al ver esto, Moisés ahora se hace la pregunta adecuada, versículo 13. Y él le dice, dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es tu nombre, ¿qué les responderé? Como diciendo, si me preguntares quién eres, Señor, ¿qué les voy a decir? ¿Qué les voy a decir? Wow, hermanos. Finalmente,
Dios responde en el 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a nosotros. Qué respuesta, ¿verdad? Wow, hermanos, solamente leer este nombre, uno tiene que temblar de verdad. ¿Qué podemos decir de estos textos? Podemos decir mucho, hermanos. Pero debemos tener mucho cuidado aquí, porque es el nombre de Dios. Yo soy el que soy, dice Dios. Significa el Dios autoexistente. El Dios eterno, perfecto, absoluto, inmutable, creador y soberano, que tiene el control de cada una de las cosas, que tiene el control y autoridad de tu vida y de la mía. Es el que estuvo con Moisés y es el que está con nosotros, mis hermanos. Dios está diciendo, esto es lo que yo soy. Este es mi nombre, glorioso y temible. Amén, hermanos. Y esto por un lado, hermanos, debe darnos mucho temor a nosotros. Porque es un Dios santo, mis hermanos. Es el Dios de ira. Es el Dios que es fuego consumidor. Es el gran yo soy, mis hermanos. Un nombre temible. Se dice que los judíos, los escribas, cuando estaban allí escribiendo y se topaban con el nombre de Dios para escribirlo, mis hermanos, se paraban allí y se bañaban por ese temor para seguir escribiendo. Podemos decir que era una medida exagerada, hermanos, pero necesitamos recordar aquí que el nombre de Dios es glorioso y temible. Debemos temblar entonces delante de ese nombre. Pero por otro lado, hermanos, esto debe darnos mucho consuelo a nosotros. ¿Saben por qué? Porque ese Dios santo, mis hermanos, que está airado con el pecador a causa de nuestros pecados, no nos ha consumido, sino que ha bajado para rescatarnos de nuestros pecados. Ese es un Dios que se acuerda de su pacto, mis hermanos. Es un Dios que se acuerda de sus hijos. No hemos sido consumidos, mis hermanos. Y así como el pueblo de Israel aprendió a decir, por su misericordia no hemos sido consumidos, nosotros debemos decir eso también. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, mis hermanos. Dios está diciendo, yo estoy presente allí. Yo estoy presente en medio de la aflicción. Yo soy el gran yo soy. Mis hermanos, Dios aquí se revela a Moisés cuando estaba listo para recibirle verdaderamente. En el tiempo de Dios, en la manera de Dios, en los términos de Dios. Él iba a descender para liberar a su pueblo, pero Moisés necesitaba una preparación, una revelación, un anuncio y una declaración extraordinaria para poder llevar a cabo la tarea. Mis hermanos, nosotros debemos mirar que todo esto es una tipología, es una sombra de la redención que vendría en Cristo Jesús. La Biblia dice en Juan 8, mis hermanos, que en el Hijo, hablando de Cristo, en Él somos verdaderamente libres del pecado. Nuestro Salvador, mis hermanos, es la máxima revelación de Dios, es el gran yo soy. Es el pan de vida, mis hermanos, es la luz del mundo, es el camino, la verdad y la vida, es la fuente de agua viva. Y quiero decirte que para consuelo de nosotros, mis queridos hermanos, y esperanza y salvación, esa revelación ya se dio, ya sucedió en Cristo Jesús. Bendito y alabado sea su nombre, mis hermanos. Lo más triste de la historia, mis hermanos, si ustedes siguen leyendo el libro de Éxodo, es que Moisés pudo alcanzar la liberación de su pueblo. Él lo pudo hacer. Dios estaba con él. Pero ¿qué pasó, hermanos? Fueron a parar otros 40 años en el desierto. Ahora ya no eran esclavos de los egipcios, sino esclavos de sí mismos, de su propio orgullo, de un corazón incrédulo, un corazón amargado allí, idólatra. Ellos no pudieron ver la bendición de Dios, mis hermanos. Estaban libres externamente, pero presos internamente.
Pero cuando miramos a nuestro Señor Jesús, Él es un libertador especial y más grande que Moisés. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Él nos ha librado de la mayor condenación que puede tener el hombre, la ira de Dios por nuestros pecados. Y es por eso que es importante, amigo mío, que estás escuchando hoy. Si tú estás aquí y no conoces a Cristo, tu problema más grande, mi querido amigo, no son las finanzas. No es tu salud, no es tu esposa, no es tu esposo, no son tus hijos, no es tu jefe, no es la situación en la cual estás viviendo. Tu mayor problema, mis queridos amigos, es que si no estás en Cristo Jesús vas a experimentar la ira de Dios y estarás condenado para ir al infierno. Te guste o no te guste. Pero la verdadera noticia, como hemos dicho, es que Dios descendió en Cristo Jesús para liberarte de tus pecados, para darte vida eterna. Jesús fue a la cruz para librarnos de esa gran condenación, de la ira de Dios. Y es por eso que nosotros, sus hijos, hermanos, no nos cansamos de dar gracias a un Salvador que ha traído libertad completa y gozo a nuestros corazones. Ese es nuestro Dios santo, autosuficiente, bondadoso, misericordioso. Ese es el Dios que servimos, mis hermanos, y a Él debemos darle gloria a Dios con nuestras vidas. Quiero dejarte algunas aplicaciones breves. Hermanos, vemos que Dios en su plan eterno comienza a preparar todo para llevarlo a cabo. Y esto es maravilloso porque podemos mirar atrás en nuestras vidas y pensar que antes de nosotros llegar a Cristo, Él ya estaba preparando nuestros corazones para reconocer nuestra pecaminosidad y la necesidad de un Salvador. Ese arrepentimiento que tú tuviste, esa fe no era tuya, era Dios preparando tu corazón para eso. Vemos la mano de Dios en todo. En segundo lugar, mis hermanos, Dios no comparte su gloria con nadie. Cuando Dios escogió a Moisés, tenía que ser sin influencia, sin poder. Y eso debe darnos cuenta, o debe darnos una idea del tipo de personas que Dios escoge para su obra. A Dios no le importa lo poderoso que somos, o lo influyente que somos, o lo muy sabio que somos, o lo muy bueno que somos. Dice la Biblia que Dios escogió lo menospreciado, lo vil, lo débil, para que nadie se jacte en su presencia. Así que si estamos, mis hermanos, nos hemos puesto allí, nos han puesto allí, si estamos en muy alto, no te acostumbres allí. Dios no comparte su gloria con nadie, mis hermanos. Y tarde o temprano te va a bajar. En tercer lugar, recordemos que una vez salvo, esa preparación de Dios continúa, no precisamente las cosas que nos gustan y queremos, sino muchas veces en el desierto, donde no hay aplausos, donde no hay honores. Así que, mi hermano, no desprecies el desierto que Dios te está llevando. No desprecies la escuela del Señor. Dios nos enseña, como hemos visto, lo que necesitamos, aunque no nos guste. Muchas veces Dios nos lleva a que pensemos que lo único que nos queda es Dios. Y ese preciso lugar es que Dios te quiere, mis hermanos, que solamente lo veas a Él. Solamente a Él. Mirar su fidelidad. Por último, recordemos que podemos confiar en que sus planes, sus propósitos soberanos son buenos para cada uno de nosotros. Nunca dudemos de los planes buenos de nuestro Señor. Debemos esperar en su soberanía, debemos esperar su bondad y su amor para con nosotros. Queridos hermanos, que al mirar estos hechos podamos anhelar cada día más estar en la presencia de nuestro Dios, dando gracias a Dios, recordando una y otra vez su fidelidad, recordando que nuestra condición de pecadores lo necesitamos a Él. Necesitamos de su sabiduría, de su enseñanza. Sea Dios con nosotros, mis queridos hermanos. Y como dije, que esto nos lleve a adorar más a Dios, a aclamar más a Dios y recordar siempre, por siempre, este nombre temible y este nombre compasivo para con nosotros.
Bendito y alabado sea su nombre, hermanos. Oremos al Señor. Padre, ¿cuánto nos has dicho hoy, Señor? El gran yo soy, el Todopoderoso, el Dios inmutable, el Dios lleno de todo poder, el Dios lleno de toda gracia, Señor, el Dios que los cielos no pueden contener, está con nosotros, Señor. Tú estás con nosotros. Ayúdanos, Dios, que cada una de estas verdades escuchadas en el día de hoy queden impregnadas en nuestras mentes y corazones. Que podamos ver que sin ti nada podemos hacer. Tú nos preparas, Señor, tú nos capacitas, tú nos guías en todo momento. Nada podemos hacer sin ti, Señor, sin que estemos contigo. Ayuda a hombres y mujeres aquí, Señor, a depender de tu gracia y no en sus fuerzas, no en lo que sabes, no en lo que tienen, sino en lo que tú le has dado, Señor. Todo lo tenemos es por ti, Padre Santo. Síguenos preparándonos, Señor. Síguete revelándote en tu palabra, bendito Dios. Sigue recordándonos, Señor, lo grande y lo poderoso que eres, bendito Padre. Gracias, Señor, te damos por pertenecer a tu familia, Señor. Gracias por rescatarnos de nuestros pecados. Gracias, Señor, por nuestra iglesia, que hoy estamos aquí, Señor. Nos has traído, Padre, para adorarte. Y es un verdadero gozo poder hacerlo, Señor. Es un privilegio habitar juntos, Señor. Escuchar tu voz, escuchar tu palabra y adorar, Señor, y estimularnos al amor y a las buenas obras. Alabado sea tu nombre por los méritos de tu Hijo Jesús. Amén. Tu Hijo Jesús. Amén. Tu Hijo Jesús. Amén. Tu Hijo Jesús. Amén. Tu Hijo Jesús.